Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar comienzo a esta transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre eterno. Señor Dios, venimos delante de ti, Padre Santo. Nos acercamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por mis hermanos que ya están listos, Señor, para recibir tu palabra. Puedes, Señor, hablarnos. Puedes poner tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Tú has dicho, el que tiene oídos para oír, oiga. Y hoy, Señor, estamos dispuestos. Danos tu palabra y guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver la cita de Lucas capítulo 18, también verso 18. El tema de hoy se titula Posible para Dios. Dice así la palabra del Señor. Un dignatario le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Amén. Así se da inicio, hermanitos, a esta historia verídica. Así sucedió. Y habla de un hombre, un dignatario, alguien importante. Y le habló al Señor Jesús. Así comienza, hermanitos. Este hombre fue el que le habló, le preguntó al Señor. No como en los casos acerca de los discípulos, cuando el Señor Jesús pasaba delante de ellos y Él los llamaba. En este caso comenzó este hombre, es el que se acercó, es el que habló, y el Señor Jesús tuvo que responder. Dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta. Pero sin embargo también dijo: Maestro bueno. Nosotros podríamos, hermanitos, tal vez parafrasearlo como buen maestro. Pero la palabra bueno, aquí el Señor la descarta para su persona. Sabemos, hermanitos, en verdad, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y tal como el Padre es bueno, también el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es bueno. Pero sin embargo el Señor Jesús nunca se glorificó a sí mismo, nunca se atribuyó más que la verdad, pero para la gloria del Padre. Él decía que hablaba lo que el Padre le decía, que hacía lo que el Padre le pedía, le ordenaba. Y bueno, Él decía que vino a buscar la gloria, darle gloria al Padre, no para sí mismo. No se atribuía ni siquiera esa palabra, ese calificativo bueno. Y dice la palabra: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y bueno, hermanitos, Él también es Hijo de Dios, pero resulta que vino en carne y bueno, dejó los atributos de Dios en el cielo. Y Él no se atribuía nada más. Ahora la respuesta a la pregunta, esa pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, hay que analizar, hermanitos, el sentir de este joven rico, este dignatario. Porque hace una pregunta cuando él anticipadamente ya sabía qué hacer. Tal vez, hermanitos, podríamos considerar que era una pregunta innecesaria porque él ya conocía la respuesta. Pero es bueno notar todo esto y analizarlo. La respuesta del Señor, hermanitos, que también aplica para nosotros. Ciertamente, usted sabe que la gracia y la verdad vinieron a través del Señor Jesús. O sea, el tiempo de la gracia dio comienzo con nuestro Señor Jesús desde su primera venida. Pero aquí
no va a tratar la doctrina de la salvación como la conocemos, acerca de la fe, la gracia, justificación, redención, todo ello, hermanitos, contenido en la doctrina de la salvación, sino que va a hablar de los mandamientos, como si estuviera en el Antiguo Testamento vigente todavía. Dice el 20, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hermanitos, el Señor Jesús decía la verdad, porque Él es la verdad. Y la pregunta era, ¿qué haré para heredar la vida eterna? También se puede entender, ¿qué haré para ser salvo? O para entrar al cielo. Equivale a lo mismo. Y el Señor no le dijo, en este caso, cree. En este caso no le dijo, arrepiéntete y conviértete. Claro que eso va incluido y va dentro del Evangelio, pero hermanos amados, aquí le hace mención de la ley, porque estos mandamientos están contenidos en la ley, también conocido como decálogo o ley mosaica, que equivale ley de Moisés o 10 mandamientos, el decálogo. Bueno, le hizo referencia no de creer en el Señor Jesús, no de arrepentimiento, aunque claro, no queda descartado, pero le mencionó los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y mis hermanitos, claro que la palabra es viva, es eficaz, y al leerla nosotros, tiene, hermanitos, el mismo mensaje para nuestros corazones. O sea, guarda los mandamientos tú también. Uno podría decir, pero la salvación ya no es por obras, sino por fe y por gracia. Pero aunado a esto, dice en Juan capítulo 14, menciona, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora los mandamientos se guardan no para salvación, porque ya la salvación está pagada por Cristo Jesús. Pero los mandamientos, la obediencia a ellos, es correspondencia y reacción a esa salvación tan grande. O sea, alguien salvo, alguien que ama al Señor, va a guardar sus mandamientos. Y hermanitos, ahora son efecto de que conocemos al Señor, nacimos de nuevo y le amamos. Por eso guardamos los mandamientos. Ahora, dice en el verso 21, Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y hermanitos amados, sigue este fascinante diálogo con el Señor Jesús. Y ya que este hombre fue el que le preguntó al Señor, y este hombre afirma, declara, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Estos mandamientos, dice este varón, que los ha guardado, que los ha obedecido desde su juventud. Y hermanitos, o sea, él estaba a un nivel espiritual de rectitud y de justicia muy elevado, porque él nos estaba asincerando para confesar, Señor, todavía me falta, Señor, todavía peco, Señor, todavía me falla, oh Señor, me falta mucho. No, él declaraba, y hermanitos, esto
se lo aclaró, él no mentía. Porque ¿quién puede mentirle al Señor Jesús? El Señor Jesús detecta todo y Él ama la verdad. Entonces, no era falso lo que decía este varón, este joven, de que había guardado los mandamientos desde su juventud. Sin embargo, hermanitos, por eso le mencionaba esta pregunta que le hizo al Señor Jesús de quién, o sea, ¿qué se hace para heredar la vida eterna? No era una pregunta necesaria, porque él conocía los mandamientos y sabía que esos le iban a llevar a la vida también, la vida después de la muerte. Acuérdense que los antiguos no sabían de la vida eterna o del reino de los cielos. Solamente, hermanitos, se les llevaba al lugar de consuelo que era seno de Abraham. Muy bien. Entonces, él le declaró, sí, yo obedezco los mandamientos. Entonces, ¿por qué preguntaba? El Señor no le hizo referencia a la doctrina de la salvación en cuanto a arrepentimiento, fe y gracia, sino que le hizo mención de la ley. Ahora, continúa diciendo el Señor Jesús. Al oír esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Ya que la pregunta era, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y ya que dice este joven rico que se ha guardado los mandamientos, el Señor le aclaró la verdad y pues le dijo esto, aún te falta una cosa. Has guardado los mandamientos, pero te falta una cosa. Y por así decirlo, hermanitos, era una instrucción personal nueva para este varón. Aún te falta una cosa. Y es, hermanitos, específica. Y bueno, se menciona en lo personal porque él debía de hacerlo. Claro que se puede aplicar para nosotros y algunos hasta lo tomarían como una regla general. Pero estamos viendo el contexto que se refiere primeramente a este varón. ¿Qué le dijo el Señor? Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes. Eso no estaba incluido en los mandamientos. Dice, y dalo a los pobres. Bueno, esto sí, de que uno siempre tenía que atender y ver por los pobres. Eso sí era mandamiento en la ley. Pero vender todo, eso era diferente. Era más exigente. Porque los judíos, hermanitos, los israelitas, en la ley se les mencionaba que cuando cosecharan, no rebuscaran de lo caído, de la cosecha, lo que caía al piso, porque era para los pobres. Que se acordaran siempre de los pobres. Incluso, hermanitos, había cierta modalidad de dádivas para los pobres. Entonces, hermanitos, el Señor siempre habló en la ley de la atención a los pobres. O sea, eso no era nuevo. Pero lo que era nuevo, y algo que lo tomó por sorpresa, no se esperaba esta respuesta, era vender todo lo que tenía, ya que la ley no decía venderlo todo, decía solamente ayudar, no venderlo todo. Pero aquí dice el Señor a este hombre, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Aquí, hermanitos, se puede desarrollar un tema muy amplio en cuanto al tesoro en el cielo. Pero solamente vamos a ver brevemente, hermanitos, porque no nos alcanzaría el tiempo. Se ha mencionado en otras transmisiones que se hace tesoro en el cielo cuando el Señor Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino que hagamos tesoros en los cielos. Y se explicaba que eso es cuando uno hace bienes aquí en la tierra sin que se le paguen.
sin esperar nada a cambio, hacerlo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y cuando dice el Señor, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno conforme a sus obras. O sea, va a haber tesoros en el cielo, recompensas, por decirlo, pago de lo que se hizo aquí, y allá sí va a perdurar. Entonces, hermanitos, se puede y se debe hacer tesoro en el cielo. Cuando aquí no nos dan las gracias por algo que hicimos, no hay un reconocimiento, no nos dan crédito o no nos pagan lo que hicimos, y lo hicimos bien, con esmero, diligencia, amor, pero lo hicimos para el Señor. Del Señor vendrá el pago y no de los hombres, porque si los hombres nos pagan, corresponden, agradecen, ya no tendremos ese tesoro allá. En otras palabras, lo que se nos paga aquí no se nos pagará allá, y lo que aquí no se nos paga, eso se atesora allá en el cielo. Muy bien, pero el Señor continúa diciendo, dice, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Aquí hay un llamado. Así como dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y sin salirme de tema, hermanitos, hemos visto los dos tipos de llamamiento. Llamamiento a la salvación, cuando dice el Señor, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el llamamiento ministerial, llamado a servirle. Y bueno, este llamado es para servirle. Y ven, sígueme. Lo está llamando para ser su discípulo, para seguirlo. Y acuérdese del requisito: el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Esos son los requisitos. Bueno, entonces le dice el Señor, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y también le instruye, ven, sígueme. Esta respuesta, hermanitos, a la verdad, este joven rico no se la esperaba. Él pensaba que tal vez iba a recibir más halagos del Señor por haber guardado los mandamientos, o tal vez el Señor le iba a declarar algo agradable a sus oídos y corazón, tal vez como diciendo, bien, buen siervo, o algún tipo de halago o alabanza. Pero no, a Dios nadie lo puede impactar, al Señor Jesús nadie lo puede impresionar, porque el estándar del Señor es muy, muy grande. Nadie puede impresionar con sus obras a Dios mismo. Entonces, tal vez este joven se llegó a arrepentir de haber hecho esa pregunta. Como quien dice, estaba bien, iba bien. Pero cuando alguien se acerca al Señor y le llega a hacer esta clase de preguntas, ¿qué espera uno, hermanitos? Que el Señor diga, no te falta nada, estás completo, estás perfecto, estás santificado, estás perfeccionado. No, mis hermanitos. Si alguno ha llegado a preguntarle en oración al Señor, ¿qué me falta? Prepárese para la respuesta que el Señor le va a dar. Porque tal vez uno pensaba, no me falta mucho o no me falta nada. No, hermanitos, siempre, siempre Dios pide y demanda más de lo que hemos hecho. Acuérdese de la segunda milla. Lo que es la ley pide llevar la carga de la persona que encuentra uno en el camino 1 milla, si llevaba bultos a cuestas. Y bueno, el Señor dice, ve con el 2. El Señor pide más, siempre más. Bueno, ahora dice la palabra del Señor, la reacción, verso 23. Entonces él, el joven, oyendo esto, no se lo esperaba, hermanitos, porque él pensaba, pues ya he hecho todo al guardar los mandamientos. Él oyendo esto se puso muy triste,
porque era muy rico. No solamente dice, hermanitos, la palabra rico, que era rico, sino muy rico. O sea, tenía mucha riqueza, muy rico, así como lo leemos. Y se puso muy triste. ¿Por qué? Porque ahora se le está pidiendo algo que él no estaba dispuesto a hacer, a soltar. Vende lo que tienes, todo lo que tienes, dalo a los pobres, todo lo que tienes, véndelo y ven, sígueme. No se lo esperaba, hermanito, se puso muy triste. Y hermanos amados, es que el Señor Jesús, conforme a este contexto, pide todo. Si alguien quiere servir al Señor, hermanitos, el Señor le pide todo, todo, incluso todo el amor, ya que escrito está: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Ve que pide todo? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios pide todo. Y hermanitos amados, para servirle, seguirle, también pide todo, no una parte, pide todo. Y ahora, hermanitos, también el Señor ha dicho: el que quiera ir en pos de Él, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. Todo lo que hay en uno, negarlo, quiere decir, ya no busques lo que te gusta, lo que quieres, ya no. Ahora harás lo que Él te diga, no lo que tú quieres o lo que a ti te complace. También conlleva eso. Y bueno, hermanitos, se puso muy triste porque era muy rico este joven y él le pedía todo, no una parte, hermanitos, no, sino todo. Véndelo todo. Y claro, en lo práctico, pues toda la riqueza la iba a estorbar para servir y seguir al Señor Jesús, ya que el Señor Jesús en otra parte dijo que nadie puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al mismo tiempo a las riquezas. Por ende, pues tenía que deshacerse de todas ellas. Bueno, ahora el verso 24 dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dice el Señor Jesús que es bien difícil que se salve, que entre al cielo el que tiene riquezas, los que tienen riquezas. Y hermanitos, esto impactó mucho a los discípulos. Él estaba diciendo esta declaración: los ricos es muy difícil que se salven. Y luego dice el 25: porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Bueno, esto se llama una hipérbole, una exageración intencional para dar una enseñanza o dejar una lección. Otros interpretan que allá en Jerusalén hay varias puertas, había varias entradas, y una de esas se conocía como la puerta de la aguja, que era muy chaparrita, en la cual no podía entrar un camello. Entonces, algunos así lo comentan y lo interpretan, pero no deja de ser difícil. Entonces dice: porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Está diciendo, es muy difícil que se salven los ricos. Y aquí continúa en el 26, los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y esta pregunta, hermanitos, pues era porque ellos habían presenciado todo esto. O sea, si un joven que parece virtuoso, parece recto, parece justo, o sea, practicante de lo justo, alguien que dice que guarda los mandamientos desde su juventud, no se va a salvar, porque no quiso, no accedió
a hacer esto que el Señor le pidió? Hermanitos, entonces, por eso la pregunta, ¿quién se puede salvar? ¿Quién puede ser salvo? Si ni siquiera este que ha guardado los mandamientos, pues no se va a salvar. Porque, hermanitos, la invitación era, deshazte de todo y sígueme. Y por ende, hermanitos, rechazó seguir al Señor Jesús. ¿Sabe usted qué es rechazar al Señor Jesús? De inicio, rechazarlo o no creer en Él trae condenación. Ahora, rechazar su llamado a servirlo, ¿qué conlleva esto? Entonces, hermanitos, ellos se dieron cuenta, los discípulos, los que estaban ahí, se dieron cuenta que difícil es salvarse, aún guardando los mandamientos, pero ya lo que pide el Señor, ya no estaba dispuesto a hacerlo, pues por ende no se iba a salvar. Hago aquí, hermanitos, una breve pausa para preguntarle a usted, ¿se imagina usted, o tal vez ya lo sabe, qué le ha pedido el Señor? Aparte de lo que usted ya sabe en cuanto a mandamientos, palabra del Señor, ordenanza, lo que usted ya sabe que el Señor pide, en general, usted puede, hermanitos, pensar en qué le puede pedir en lo particular, porque este joven hizo lo general, guardar los mandamientos, pero lo particular, lo que se le pedía, vende lo tuyo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Eso ya no lo pudo hacer. Todo porque a este se le ocurrió preguntar, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Esto viene, hermanitos, en Mateo capítulo 19 y Marcos 10. También cuando el joven declaró, yo he guardado esto, pero ¿qué más me falta? Añaden esos pasajes paralelos. Esa otra pregunta, ¿qué más me falta? Y es cuando el Señor le dijo, y añade también, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres. También se añade eso en los pasajes paralelos. Entonces, hermanitos, no debió de preguntar este joven, pero todo esto es para nuestra enseñanza, y también el Señor estaba discipulando a los que Él llamó, y por eso ellos preguntaban, ¿quién pues podrá ser salvo? Si ni así, con el nivel de este joven y con haber guardado los mandamientos, pero ahora que tú le pides algo más, ya no está dispuesto a hacerlo. Hágase esa reflexión, hermanitos. Si el Señor le pide algo más, solamente a usted. Porque eso no le pedía a los discípulos, pues ellos no eran ricos, hermanitos. Pero este joven era rico. ¿Qué tal si el Señor le pide algo más a usted? ¿Estaría dispuesto o se daría la vuelta triste y dejaría hablando al Señor? Esa era la realidad que estaban presenciando los discípulos. Ahora el verso 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, hermanitos, ya que la pregunta de ellos es, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá ser salvo? Entonces la respuesta del Señor, si esto fuera imposible, si es imposible para los hombres, es posible para Dios. O también se puede decir, todo es posible para Dios. O sea, si un hombre no podría lograr esto para salvarse, o le resultara incluso imposible, pero para Dios todo es posible. Podríamos decir entonces que sí se puede salvar. Es posible de que alguien se salve, porque para Dios todo es posible. O sea, si hay salvación, si es posible que se salve uno, aún siendo rico, porque el Señor no dijo
que es imposible que el rico o los ricos se salven. No fue lo que dijo el Señor. Dijo, cuán difícil es que un rico se salve. O sea, es muy difícil, pero no dijo es imposible. Y aquí dice que para Dios todo es posible. Claro que esto abarca, si lo aplicamos, en todas las cosas no hay imposibles para Dios. Él se llama también el Shaddai en el Antiguo Testamento. Shaddai quiere decir todopoderoso. Todopoderoso. Bueno, también así se le conoce en uno de los atributos de Dios, omnipotente. Todo lo puede. Y dentro de eso, hermanitos, Él puede salvar a las personas. Y claro, lo puede salvar a usted, porque para Dios todo es posible. Para un hombre resultaría hasta imposible salvarse, pero para Dios todo es posible. Esta palabra se menciona en el contexto de la salvación, claro, por la pregunta de este hombre, ¿qué hacer para heredar la vida eterna? Pero él, aún cumpliendo mandamientos, pero ya no haciendo lo que el Señor le pidió, vender todo, darlo, repartirlo y luego seguirlo. Bueno, también, hermanitos, se deduce, no se iba a salvar este joven. No se iba a salvar, era muy difícil que se salvara. Pero el Señor Jesús declara también, pero para Dios todo es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios en el contexto, hermanitos, de salvación. Y claro, para todo lo demás no hay nada imposible para Dios. Entonces, si es posible que alguien se salve, hermanitos, por duro que sea, por terrible que sea, por atado que sea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, para Dios es posible salvar a un rico. Pero es muy difícil, pero no es imposible para Dios salvarlos. Continuamos. 28. Entonces Pedro dijo, pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Sigue en la línea del contexto, ya que se le habló de vender todo a este joven, le habló de bienes, posesiones, riquezas, dejarlas, abandonarlas, darlo todo eso a los pobres, ya vendiendo todo. Y Pedro dice, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ellos, hermanitos, bueno, la verdad, algunos no tenían mucho y tal vez no les costó tanto, pero sí les costó dejar, pero no como este joven rico que amaba sus riquezas. Pero no demeritamos, hermanitos, lo que ellos hicieron. Sí dejaron todo y lo siguieron. Entonces, hermanitos, la respuesta del Señor Jesús. 29. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie, y esto es para nosotros los siervos de Dios que dejamos todo, y para usted, si por seguir al Señor hace lo que Él le pide, dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, así como este joven tenía que dejar su riqueza, vendiéndola y repartiéndola, dice, no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, o sea, por el llamado del Señor Jesús, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. En Mateo se menciona 100 veces más, hermanitos. Y bueno, equivale a lo mismo, mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanitos amados, hemos mencionado que vivimos los siervos de Dios por fe, y es verdad.
dependemos del Señor. No tenemos un salario fijo, no tenemos prestaciones, no recibimos aguinaldos, no recibimos utilidades, no tenemos seguro médico. Dependemos, si llegáramos a enfermar, de la sanidad divina del Señor. No tenemos prestaciones, hermanitos, pero Dios es bueno. Ahora, aquí dice que vamos a recibir mucho más en este tiempo. Este es el otro lado, hermanitos, de los siervos que vivimos por fe. El otro lado de la moneda, de que Dios también nos bendice. Yo nunca he negado la bendición de Dios, hermanitos. Siempre les he testificado de la pobreza con la que crecí, pobreza extrema. Pero como Dios siempre ha sido fiel. Las deudas que Dios me ha ayudado a pagar, los milagros que me ha hecho de provisión y multiplicación, siempre por causa de vivir por fe. Y nunca he negado que Dios me ha bendecido. Me ha bendecido con salud. No tengo que gastar en tratamientos médicos caros. Igualmente con ninguno de los de mi familia. No tengo que gastar, hermanitos, en medicinas, porque Jehová es mi sanador y por la llaga de Cristo hemos sido nosotros curados. Una bendición tan grande, hermanitos. Hermanitos amados, gracias al Señor tenemos pan nuestro de cada día. Tenemos la bendición de habitar todavía en familia, con familia. Gracias a Dios, Él preserva a los míos, los guarda de todo mal. Gracias a Dios, no tengo que estar corriendo para pagar acerca de una extorsión o un secuestro, porque Dios nos guarda de todo mal. Estoy muy bendecido, hermanitos. Yo no me quejo de necesidades que llegaran a haber, ya que el apóstol Pablo menciona también, cuando usó esa frase muy conocida y aplicada en todo por los hijos de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ha aplicado en todas las áreas, mas el contexto se refiere a que Él está enseñado a todo, a vivir en escasez y en abundancia, a padecer necesidad y, hermanitos, a tener bendición en abundancia, a tener hambre, a estar saciado, y todo eso lo puede en Cristo que lo fortalece. Y, hermanitos, así los siervos de Dios estamos aplicados. Sí pasamos cosas fuertes, pero Dios nos provee. Dios siempre llega, Dios nos bendice. Y se cumple la palabra de Dios que dice que hemos de recibir mucho más en este tiempo. Pero también, hermanitos, le aclaro, como le mencionaba, para hacer tesoros en el cielo, pues no es la gente la que nos contribuye, corresponde o paga. No, mis hermanitos, por servir al Señor, Dios puede usar hasta los cuervitos o a los hermanitos que nos lleguen a amar y bendecir. Claro que sí, pero proviene de Dios principalmente, que Él nos bendice. Y, hermanitos, Él nos provee. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y luego dice, en este tiempo, o sea, Él lo hace. Le mencionaba, para hacer tesoros, que no nos paguen aquí para que se nos pague allá. Bueno, pero no son los hombres los que nos pagan aquí. Es Dios el que nos da en este tiempo. Y también dice, y en el siglo venidero la vida eterna, o sea, la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Vivimos por fe, sabemos tener necesidad, pero también cuando el Señor nos bendice, hermanitos, Él nos llena de gozo nuestro corazón. Bendito es su nombre. Y recuerde y guarde esta palabra en su corazón: todo es posible para Dios. También Él puede salvar a un rico, puede salvar a la persona más terrible. Para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Oramos al Señor.
Padre Santo, muchas gracias por mis hermanitos. Tal vez a alguno de ellos le pides algo adicional, algo específico, algo personal. Y Señor, tal vez mi hermano, mi hermana, sí lo saben. Señor, que te den su corazón, su vida, y ciertamente también tú los vas a bendecir. Como le dijiste a Abraham, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único, yo te bendeciré. Señor, así mis hermanitos, si al joven rico le pediste que hiciera eso, vender, deshacerse de sus bienes y repartirlo a los pobres, Señor, ¿pedirás algo a mis hermanos en específico? Ellos lo sabrán si es que es así. Señor, te vamos a honrar. Aquí está nuestro corazón para ti, te amamos. Gracias, todo es posible para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanitos. Guarde la palabra de Dios en su corazón. Amén.